Shalom a todo el grupo Torá para las Naciones, a todos aquellos que están comenzando a conectarse y los que van a conectarse luego. Un saludo especial para todos ustedes en este día domingo. Vamos a iniciar un nuevo tema, como habíamos prometido. El tema es el maravilloso futuro de la creación. Entonces, un saludo especial a todos los que nos ven, a todos los que van a ver la clase, y un agradecimiento especial a quienes hacen posible esta clase en vivo. Un saludo especial a Francisco Álvarez, un saludo especial a Néstor Ochoa, quienes están sponsoreando esta clase. Gracias a quienes nos siguen permanentemente y también gracias a los que, como siempre, comparten las clases para que muchas personas también puedan recibir iluminación de la Torá. Ofrecemos esta clase especialmente para bendición en lo económico de Francisco Álvarez, y también ofrecemos esta clase para bendición del proyecto Torá para Venezuela, un proyecto que está conducido por el profesor Néstor Ochoa, que es miembro también y colaborador de Torá para las Naciones. En la clase pasada hemos estado hablando acerca de que el Creador recompensa y sanciona. Y hoy vamos a estar analizando el séptimo y último enunciado de esta serie de 7 preceptos y los 7 principios universales, que se corresponde con los principios del monoteísmo número 2 y 13 de Maimónides. Por lo tanto, estamos ya en la última clase de esta serie de los principios del monoteísmo y los preceptos universales. Los dos principios del monoteísmo que vamos a abordar en esta clase número 7 es el principio número 12 y el principio número 13, como dijimos, o sea, que se corresponde con que el Mashiach vendrá, el principio número 12, y que resucitarán los muertos, principio número 13, principio final. Bien, saludamos a todos los que se conectan, a Joan, a Hortensia, a Vero también, que están en este momento saludando en vivo. Bueno, esta clase se refiere al maravilloso futuro de la creación. Un título realmente muy alentador. Y se corresponde con el precepto de no comer la carne o miembro de un animal que aún esté vivo. O sea, corresponde con el precepto generalmente enunciado como número 6 de los 7 preceptos universales, no comer la carne de un animal vivo, ¿sí? Aún en nuestros días, la imagen de la paloma de Noah, del arco iris, la señal del pacto del Creador con la humanidad, sirven como símbolos universales de paz y de hermandad que todos estamos ansiando. Todos estamos ansiando ese momento en que la humanidad viva en paz finalmente, que se terminen las guerras y que las naciones trabajen en cooperación. De acuerdo con Maimónides, el mandamiento que se le agregó a Noah, además de los 6 que previamente se le había ordenado a Adán, es la prohibición, como dijimos, de no comer, o sea, la prohibición de comer un miembro de un animal vivo. Esto nos insinúa, en el último de los 7 principios del monoteísmo que estamos abordando para el Noágida, el destino definitivo de paz que le espera a la humanidad, que aunque no prohíbe el consumo de animales enteros, se estipula que no se los trate con crueldad, ni se les cause dolor innecesario. Y esto vislumbrando, digamos, una posición ecológica positiva de la humanidad en el futuro, que habría de concretarse pronto seguramente, cuando el mundo llegue a su rectificación completa. Entonces estamos viendo realmente en este tiempo, y no es casualidad, que haya un crecimiento en la conciencia ecológica, la protección del medio ambiente, organismos, personas que están reclamando un trato diferente, responsable de los recursos de la naturaleza, y por eso es tan importante ver que justamente no es casualidad en estos tiempos que esté pasando esto, porque justamente cuando la humanidad llegue a su rectificación va a ser cuando se corrijan todos estos problemas que hay en el mundo, problemas ecológicos, sobre todo medioambientales,
Y por eso hoy está pasando lo que está pasando, ¿sí? La gente tiene una conciencia cada vez mayor en el tema. Entonces, como decíamos, se corresponde el séptimo precepto que tiene que ver justamente con la carne, no comer la carne de un animal vivo, con el séptimo principio del monoteísmo para noágidas, que tiene que ver con el futuro maravilloso del mundo, de la creación, que abarca dos principios. Vendrá el Mashiach y los muertos resucitarán. Entonces, en la Torá, la salvación del hombre está directamente ligada a la de los animales. El hombre, dice justamente, el hombre y el animal que has de salvar, oh Hashem. La prohibición de comer la carne de un animal vivo, entonces, alienta así nuestra seguridad en un futuro bueno y rectificado, donde se termine la crueldad, donde haya un trato correcto con la naturaleza, donde se corrijan los problemas medioambientales, como dijimos, y el ser humano ya llegue a un nivel mayor de conciencia. Entonces, al ser humano se le dio inicialmente la soberanía sobre la naturaleza, en virtud de la importancia de que ha sido creado a imagen de Dios, a imagen divina. Entonces se le ha dado soberanía sobre la naturaleza. Ser creado a imagen de Dios se relaciona así con una agencia divina por parte del ser humano. O sea, el ser humano es un agente divino, es un servidor, es un mayordomo, es la creación, que tiene la función de cuidar justamente del planeta, ¿no? Entonces, él es el sujeto de la creación quien, recurriendo a los poderes e intervenciones divinos, se le ordena conducir al mundo a su perfección. O sea, que es la humanidad la que tiene que elevarse, la que tiene que concientizarse, la que tiene que expandir su conciencia para poder guiar después el mundo a su perfección. O sea, somos agentes para llevar al mundo a la perfección. Entonces, la soberanía sobre la propia naturaleza pertenece propiamente al ser humano, como creado a imagen de Dios. Cuando el ser humano, en efecto, manifiesta la imagen divina, por supuesto, o sea, cuando el hombre realmente se comporta como tiene que comportarse, cuando es ser humano con todas las letras, cuando actúa con refinamiento, con moderación, con autotrascendencia y en servicio de ideales divinamente sancionados. Entonces, cuando el hombre se alinea con su identidad, con que es imagen y semejanza divina y cumple esa función, se corrige, se rectifica, entonces el mundo también va a recibir esa rectificación final. Entonces, la meta general de la redención, a la que está llamado el ser humano, como agente de lo divino, como dijimos, implica la reparación y la perfección de la creación, hasta el punto en que la divinidad se pueda manifestar dentro de la creación. Entonces, la transformación redentora que devolverá a la naturaleza al paraíso, así como era en un comienzo, y más que al paraíso, que fue al comienzo de la creación, se deberá a una intervención divina. Pero esta intervención divina se merece a través de las obras morales acumulativas de la humanidad, que incluyen la utilización ética de la naturaleza, como se establece en la ley noágida en este precepto que estamos analizando. Entonces, el Eterno va a llevar el mundo a la redención, a su corrección, a su felicidad, a su paz, a manifestación de espiritualidad en el mundo, de la presencia divina. Va a llegar a eso por obra del Eterno, pero el hombre es el socio, el hombre es el agente que el Eterno puso con responsabilidad para llegar a eso. Por lo tanto, él tiene que repararse, él tiene primero que rectificarse para luego llevar esa rectificación al mundo, a la creación. Entonces, esta redención universal que esperamos será un tiempo en donde la tierra será llena del conocimiento de Hashem, como dicen los profetas. Y todos los seres humanos lo conocerán, y todas las naciones le servirán de común acuerdo. No habrá guerra ni disputas, sino que habrá cooperación, entendimiento entre las naciones, una conciencia superior, todo el mundo será monoteísta, se eliminará la idolatría, finalmente. Será una época de recompensa para quienes vivieron de una manera piadosa, de acuerdo a los preceptos, ya que sucederá también en este tiempo la resurrección de los difuntos, la resurrección de los muertos que vivieron una vida justa, solamente para los justos, como ya vamos a ver. Y para que esta época llegue, debe primero venir el rey Mashiach de Israel, que sea pronto de nuestros días. ¿Por qué tiene que venir el Mashiach? Porque así obviamente lo planificó Hashem, que tenía que ser. Ahora, ¿cómo lo entendemos? Bueno, la redención primero tiene que llegar al pueblo elegido, al pueblo escogido que es Israel, mediante un rey
el Mashiach, el rey Mashiach, que ha sido elegido desde siempre por el Eterno, ha sido elegido, ha sido previsto para que este rey conduzca al pueblo a la observancia total de los preceptos en su tierra, y que se rectifique y que se eleve, y que después esa redención también se traslade a la humanidad, se traslade a todo el mundo. Entonces, luego de la redención de Israel viene la redención del mundo. Con la redención de Israel viene también la redención del mundo. Entonces es tan importante apoyar a Israel, rezar por Israel y esperar este tiempo maravilloso y pedir que venga el Mashiach. Se entiende lo que es redención, que en hebreo es Geulá, no solo como el final de los sufrimientos, un fin de sufrimientos, un fin de dolores, de Israel principalmente y obviamente del mundo, el fin de las guerras, el comienzo de la paz, no es solamente eso, sino que principalmente tiene que ver con la revelación abierta del Creador al mundo. O sea que se va a revelar Dios, el Eterno, se va a revelar al mundo entero, así como se le reveló al pueblo de Israel en el Sinai. Así también va a haber una revelación del Eterno, pero no solamente a Israel, sino al mundo. Eso es lo que esperamos en la Geulá, lo que esperamos en la redención, que va a ser, como decíamos, redención de Israel en primer lugar y en segundo la redención del mundo. Veamos básicamente cuáles serán las funciones básicamente del Mashiach. ¿Cuáles son las funciones del Mashiach? En primer lugar, debe ser de la casa de David. Debe ser descendiente directo del rey David vía paterna, por padre. No puede ser una persona adoptada, tiene que ser de sangre, tener linaje, demostrar ese linaje paterno, y hoy en día es posible realmente, es posible porque muchos rabinos inclusive tienen una genealogía detallada que llega hasta el rey David. Entonces, por ejemplo, grandes personajes como Rashi, él era descendiente del rey David, y los digamos, descendientes de Rashi, obviamente también son descendientes del rey David. Entonces es fácil de empalmar, de lograr demostrar la genealogía hoy en día. Hay muchos rabinos que ya tienen un árbol genealógico que los demuestran que son descendientes del rey David, por ejemplo. Entonces es demostrable en este tiempo esta situación. Entonces el rey Mashiach tiene que conseguir el consenso y la aceptación de todo el pueblo judío. O sea que todo el pueblo judío lo tiene que aceptar, no lo pueden rechazar. Eso sería un fracaso, que lo rechacen. Entonces lo tienen que aceptar y todo el pueblo judío lo tiene que aceptar. Tiene que demostrar, como dijimos, el linaje paterno, que tiene que ser obviamente de la tribu de Judá. Y obviamente tiene que ser una persona, como dijimos, es devoto, estudiante de la Torá, devoto de los preceptos, que nace en una familia observante judía, y que obviamente, como fue su padre David, su ascendiente, justamente tiene que ser devoto, como él lo era, de los preceptos. En segundo lugar, va a forzar, va a ordenar, va a lograr que todo el pueblo de Israel en todo el mundo vaya por los caminos de la Torá, que obedezca todos los preceptos. Hoy en día hay es muy poco el porcentaje del pueblo judío que observa los preceptos. Entonces él tiene que lograr que toda la gente que no observa los preceptos los observe, en todas partes del mundo. Y reparará las brechas en su cumplimiento para que la gente pueda cumplir todos los preceptos. Él viene justamente para eso, para garantizar que todo el pueblo judío cumpla todos los preceptos. También tiene que luchar las batallas de Hashem. Eso sería luchar contra los enemigos de Israel, ya sea de manera literal, o sea en el sentido violento, digamos, de lo que es por la guerra, o también puede ser por la diplomacia. Generalmente se inclina más por la parte, pensar que va a ser por la parte de la diplomacia, que es una forma de librar una batalla también. Entonces, ¿para qué? Para liberar a la tierra de Israel completamente de sus enemigos, que se terminen los conflictos, y recuperar los límites originales de la tierra de Israel. O sea, la tierra de Israel que hoy está en poder del pueblo de Israel no es la tierra bíblica. O sea, no es solamente una porción. Lo que va a hacer el Mashiach es lograr que Israel recupere todo el territorio bíblico que le fue otorgado por Hashem al pueblo judío. También una de las condiciones es que debe construir el tercer templo, el templo en Jerusalén. Lograr que se reconstruya en un lugar que hoy en este momento está la cúpula de la roca,
allí tiene que estar el templo de Jerusalén. ¿Cómo va a ser? Nadie sabe. Pero el Mashiach también tiene que cumplir esta profecía. Y todas las profecías y todas las condiciones, mejor dicho, que tiene que reunir el Mashiach, las tiene que cumplir todas juntas. También hará que finalmente todos los judíos que estén diseminados por todo el mundo regresen a tu tierra. El 100%. El 100% de todo el pueblo judío tiene que volver a su tierra, y eso lo va a lograr el Mashiach. Y finalmente se va a dedicar a las naciones, el Mashiach. Y el pueblo judío también, como luz de las naciones, para que se oriente al mundo, para que se inspire al mundo a que pueda seguir los preceptos y que realmente siga el monoteísmo de la Torá. Recién después que cumpla con todo lo referente al pueblo judío, entonces el Mashiach se va a dedicar a ayudar al mundo a lograr su perfección, a que el mundo pueda servir al Eterno en unidad. Será un consejero espiritual universal. Eso sí, será un ser humano, un rey, un político, un gobernante, pero especial, elevado, una persona observante de los preceptos, una persona ejemplar realmente, con todas las letras, que va a inspirar al mundo a la espiritualidad, a vivir en paz, y eso es lo que se va a lograr a través de él. Llevará al mundo a la armonía y a la cooperación entre todas las naciones. Finalmente, una de las cosas importantes de notar es que debe cumplir, como dijimos, con todas estas cosas que hasta el momento no ocurrió. Ningún candidato a Mashiach o Mesías que ha venido ha podido cumplir todas estas condiciones. Algunos pocas, algunos ninguna, y ha habido muchos falsos Mashiach. Por lo tanto, no se puede declarar que alguien sea Mashiach hasta que no cumpla con todas estas cosas. Si no tiene éxito, si se muere, si el pueblo no lo reconoce, está claro que no es el Mashiach. Y no hay una segunda venida, no hay una segunda oportunidad, sino que tiene que cumplir todo en una sola vez. Esto es lo que enseña la Torá. No hay otra forma. El tema de una segunda venida es totalmente extraño y ajeno a la Torá. Ahora, ¿cómo será la vida en la era mesiánica? Es una pregunta que se hace muy a menudo. ¿Cómo será la vida en la era mesiánica? Acá hay algunos saludos. Oscar Barrera, saludos también. Hortensia Cortés también está preguntando algo. Dice: profesor, ¿el Mashiach será un rey que hará justicia en su pueblo y el pueblo no ágida? Por supuesto, será el rey Mashiach de Israel, es el rey de Israel, pero a su vez él, como dijimos en la segunda etapa, la etapa que se dedica a la parte universal, a las naciones, obviamente que él nos va a guiar a todos los no ágidas, a todo el mundo, ya que toda la humanidad es no ágida, a vivir una vida plena conforme a los preceptos. También Ricardo Bolaños nos saluda, Shalom. Verónica Roa también, saludos para ella. Bárbara y Matías también, saludos, gracias por los saludos. Naría Chabrando, Néstor Ochoa, profesor, muy buenos días. Bueno, gracias a todos. Vero Leguizamón, bueno, hay muchos que están saludándonos ahora, y les saludo también a ustedes, les devuelvo el saludo. Entonces vamos a contestar esta pregunta: ¿cómo será la vida en la era mesiánica? Cuando venga el Mashiach, ¿cómo será la vida? Bueno, básicamente, en pocas palabras, en la era mesiánica el mundo seguirá su curso normal, como dice Maimónides, excepto que el pueblo judío se verá libre de la persecución extranjera, la persecución de las otras naciones hostiles. Eso no ocurrirá más, ya no habrá, o sea que finalmente el pueblo judío podrá estar en paz, habitar en paz su tierra. Las naciones gentiles reconocerán el camino de la espiritualidad verdadera y no saquearán ni destruirán. No habrá competencia, guerra, lucha por los recursos, eso se terminará. Ellos, conjuntamente con el pueblo judío, obtendrán una vida cómoda y relativamente fácil, y tendrán bastante tiempo para ocuparse al estudio de la espiritualidad, al estudio de la Torá. O sea, tiempo para estudiar. Por lo tanto, también muchos dicen que el avance tecnológico no tiene que ser visto como algo negativo, sino que finalmente va a terminar siendo una ayuda para la humanidad, para que la humanidad no desarrolle tareas pesadas y se dedique más a la espiritualidad. En esa era no habrá hambre ni guerra,
no faltarán recursos, no habrá gente que no tenga para comer. Todas las naciones tendrán en abundancia, todas. No habrá naciones con hambre, con pobreza. Eso no existirá en la era mesiánica. Tampoco habrá celos ni lucha entre los países. Abundarán las bendiciones y las comodidades estarán al alcance de todos. La única preocupación de todo el mundo entonces será conocer a Dios, dedicarse a la espiritualidad. Por tanto, el pueblo judío alcanzará la máxima sabiduría en ese tiempo de la era mesiánica. Serán con todas las letras luz de las naciones en esa época más que todo. Sabrá acerca de las cosas que ahora están escondidas a la comprensión de su Creador, hasta la capacidad máxima posible de la mente humana. Llegarán a conocer, a recibir iluminación en la mayor manera posible. Como está escrito, porque la tierra estará llena del conocimiento de Hashem, así como las aguas cubren el mar. Según el profeta Isaías 11:9. Entonces será un tiempo glorioso. Entonces no estamos hablando de una época catastrófica, de un apocalipsis terminal, de la destrucción y del fuego y del azufre. No, estamos hablando de una época de mucha bendición. Entonces la Torá tiene un mensaje alentador y esperanzador para la humanidad, en donde si bien en el tiempo del cambio, del pasaje de una era a otra, de una época que es la época actual a la época del Mashiach, va a haber situaciones allí climáticas, enfermedades, como dicen también los sabios y los profetas. Será un tiempo de cambio, pero no será la destrucción del mundo, sino será para el bien. No será para el mal del mundo, la destrucción del mundo, sino será para el bien, para la evolución de la humanidad. Entonces es necesario pasar ese proceso para evolucionar y para cambiar nuestra mentalidad y poder mejorarnos. Y de esa manera tomar otra actitud hacia la vida, hacia el mundo y todas las situaciones difíciles y duras que pueda vivir la humanidad. Todas esas situaciones tienen la finalidad de hacerla despertar, de hacerla tomar conciencia y de que pueda estar preparada para la próxima etapa que viene, que es gloriosa y maravillosa, como decimos. Entonces tenemos un mensaje alentador, un mensaje de bendición, un mensaje maravilloso para la humanidad. Ese es el futuro que les espera. Tenemos que estar tranquilos en esto, que así va a ser, que así se van a dar las cuestiones. Ese va a ser el desenlace final. Ya está profetizado, ya está dicho, así va a ser. ¿Cómo? No sabemos y en qué momento, pero sabemos que va a ocurrir, y como siempre pedimos que sea pronto y esté en nuestros días, que podamos nosotros también gozar ya mismo de la bendición de la era mesiánica, ¿no? Bien, las naciones, ¿qué pasará con las naciones gentiles? ¿Qué pasará con las naciones en general, nuestros países? Bueno, los enemigos de Israel, hostiles en general, esas naciones que siempre han estado en lucha contra Israel, que no lo han dejado tranquilo y que no van a cambiar su posición aun cuando venga el Mashiach, van a desaparecer. Van a ser destruidas, van a desaparecer, no van a estar más. Las naciones hostiles y perversas, de las cuales habla Devarim, por ejemplo, 32, 43, el profeta Isaías en el capítulo 60 y 63. Estas naciones hostiles no van a estar más. Pero los justos de las naciones, que son aquellos que cumplen los preceptos, que son temerosos del Eterno, monoteístas auténticos, serán socios con el pueblo de Israel en el mundo nuevo. Y esto habla Isaías también en el capítulo 2, versículo 2, capítulo 60 también, capítulo 49, capítulo 61, y también el profeta Sofonías 3, 9. Bueno, son tiempos de bendición y donde justamente las naciones van a ser socios con el pueblo judío en este nuevo mundo. Y ya avanzando un poco, vamos contestando otro tipo de preguntas, que es, por ejemplo, ¿cómo vendrá el Mashiach? Muchos preguntan, ¿cómo va a venir el Mashiach? ¿De qué forma va a venir el Mashiach? Bueno, vamos a tratar de ir respondiendo esto, que es muy interesante. Con respecto a cómo vendrá el Mashiach, el punto de vista judío no establece algo definido. No se ponen muy de acuerdo los sabios en esto, porque justamente, en efecto, no estamos seguros de cuál será la serie de eventos que precederán su llegada, porque esta ambivalencia, esta incertidumbre, está descrita inclusive por el Rambam, por Maimónides, en Leyes de los Reyes, en el capítulo 12. Ahí justamente dice que no se va a saber hasta que no llegue, nadie sabe cómo va a ser. Y todas estas cosas, de cómo vendrá el Mashiach, por ejemplo, nadie sabe cómo serán hasta que ocurran, puesto que se encontrarán ocultas.
aún para nuestros profetas, dice Maimónides. Del mismo modo, nuestros sabios no tienen una verdadera tradición en relación con estos asuntos. Sin embargo, hay dos posibilidades. Puede venir de dos maneras el Mashiach. El gran sabio Rab Saadia Gaon, que vivió hace más de 1000 años atrás, escribió en su obra maestra, Emunot Be Deot, que el Mashiach puede venir de una de estas dos maneras. Son los dos caminos para el Mashiach, así se llaman, los dos caminos para la venida del Mashiach. Y son estas. Primero, o viene pronto debido a nuestras acciones y debido a la teshuvá, especialmente del pueblo judío, que se haga teshuvá, que se retorne a Dios en arrepentimiento, en general, el pueblo judío lo tiene que hacer, y las naciones también a cooperar en esto, ¿no? Cooperar de volver al monoteísmo, de abrazar las leyes noágidas, de cumplirlas, de desarrollar esta nueva conciencia, de impactar el mundo con un mensaje y un ejemplo distinto. Esto va a ayudar a la venida del Mashiach, que sea de la buena manera, digamos, en forma pacífica. Ahora, puede venir también al final de los días. Esto significa que las personas no merecemos la venida del Mashiach, pero de todas maneras Él vendrá porque así está destinado. Y no va a ser con tanta paz, con tanta tranquilidad, sino que va a ser en medio de situaciones medias difíciles, como las que estamos viendo en este tiempo, que son los dolores de parto del Mashiach. Así se le llaman, dolores de parto del Mashiach, que son estas señales que indican que ya la era está por llegar a su fin, esta era está por llegar a su fin, y que va a venir una nueva era o etapa, época, que es la era mesiánica. Bien, entonces puede ser de una forma o puede ser de otra, todo depende de cómo reaccione el pueblo judío y cómo reaccione la humanidad ante las cosas que están a nuestra vista, ¿no? Si toma conciencia, si no toma conciencia, si vuelve al cumplimiento de los preceptos o no. De todas maneras va a venir igualmente el Mashiach. Y finalmente, la resurrección de los muertos, la resurrección de los difuntos, que es el principio número 13, el último principio del monoteísmo. Y bueno, ¿qué hay de esto? ¿Qué hay de esto de la resurrección de los muertos? Bueno, la resurrección de los muertos es un principio indiscutible del monoteísmo. Quizás sea el más difícil de comprender. Por eso es dejado quizás al último, que no lo podemos discutir porque está claramente establecido que así será. Eso entonces es un principio de Emuná aceptado por todo el pueblo judío y por todos los monoteístas. Entonces se encuentra en los libros de los profetas, se encuentra en el Talmud, se encuentra en los Midrashim, y fue incorporado por los sabios en la segunda bendición del rezo de la Midá, que recitan 3 veces por día. Significa que en un futuro, ya avanzados los tiempos mesiánicos, comenzando ya la era mesiánica, el cuerpo y el alma volverán a estar unidos, el cuerpo y el alma de los difuntos volverá a estar unidos, como estuvieron antes de la muerte. Pero obviamente se trata de los justos, de los tzadikim, de las personas que vivieron una vida justa. Solamente, no habrá resurrección de todos, sino solamente de los justos, tanto judíos como no ágidas. El cuerpo físico obtendrá la recompensa también por haber sido un instrumento para cumplir los preceptos y para hacer las obras de bondad. O sea que el cuerpo quedó sin recompensa. Se murió el cuerpo, se descompuso y no tuvo su recompensa. Entonces, como estuvimos hablando, y se relaciona, estos dos principios finales se relacionan con el principio número 11, que es el que vimos la clase pasada, de recompensa y sanción, falta recompensar. O sea, el Eterno, como es justo, tiene que recompensar también al cuerpo. Entonces, la resurrección es lógica. El cuerpo no fue recompensado, el alma sí, pero el cuerpo no. Entonces tiene que ser recompensado el cuerpo. Entonces se lo resucita, se une el alma del cuerpo, y la persona tiene oportunidad, nuevamente, el justo, de elevarse espiritualmente mucho más en esa era mesiánica. Entonces, una de las cosas más interesantes que dice Maimónides es que la resurrección no ocurrirá para todas las personas, como dijimos, sino solo para las personas justas y rectas. Maimónides aprende esto de un Midrash que dice que a veces la recompensa divina beneficia al bueno y al malvado igualmente. Como por ejemplo, el Midrash cita la lluvia, que cuando cae no distingue entre el bueno y el malo, no distingue entre el justo y el malvado. Sin embargo, aclara el Midrash, tenemos el caso de la resurrección de los muertos, que es un ejemplo de recompensa selectiva, ya que solamente alcanzará a las personas justas. Entonces habrá total justicia en la recompensa y la sanción.
Cuando la persona fallece, las almas llegan a la presencia del Eterno, y allí cada alma recibe su presencia en el nivel que haya alcanzado en la vida terrenal. Por eso es tan importante la vida. La Torá pondera lo que es la vida, y por eso hay que cuidarla, hay que protegerla a la vida, porque la persona mientras viva tiene la posibilidad de lograr un nivel espiritual, de lograr un entendimiento y de lograr una corrección. Con esa corrección, con ese nivel que alcanzó la persona en la vida terrenal, va a corresponderle su nivel allí después en el mundo venidero, después de la muerte. Entonces no podemos crecer ni progresar en esa percepción una vez que ya nos fuimos de este mundo. Después de la muerte no hay forma de crecer. Entonces, de manera que nuestro acercamiento y nuestra comprensión del Eterno en el mundo venidero dependen de nuestra comprensión del Eterno en esta vida. O sea que, así como nosotros entendimos y practicamos el monoteísmo aquí en el mundo, así vamos a tener nuestra recompensa de esa manera, con ese nivel, en el futuro. Por lo tanto, se nos da otra oportunidad a los justos, a los que vivamos en justicia, que el Eterno nos ayude para lograrlo. Se le da la oportunidad a los justos de reparar, de poder, mejor de reparar no, sino elevarse un poco más. No de reparar, sino de elevarse un poco más. La persona llegó hasta ahí, pero a través de la resurrección de los muertos se le da la posibilidad de aún elevarse más. Vuelve a la vida para cumplir preceptos, para hacer obras de bondad, para aprender más Torah, y de esa manera puede lograr un mayor lugar después. Entonces, la oportunidad de reparación, el retorno al Eterno, el arrepentimiento, lo debemos realizar en esta vida terrenal, en la misma dimensión que tenemos la oportunidad de hacer buenas acciones. La resurrección es una oportunidad, como dijimos, adicional de crecer. No como una oportunidad, como dijimos, para corregir. Eso recién fue una equivocación. Es decir, no fue para corregir. No es para corregir. O reparar lo que se hizo mal. Es la recompensa que Dios le tiene reservado al cuerpo, a la persona, el cual fue un instrumento del cuerpo para cumplir los preceptos y elevarnos más. Entonces, por lo tanto, perfecta justicia en la resurrección de los muertos. Bien, ahí por ejemplo dice, bueno, saludos a Andrés también, que se conectó y saluda. Néstor Ochoa dice, profesor, ¿qué dicen nuestros sabios respecto a la resurrección de los justos de las naciones? Simplemente que van a resucitar los justos. No solamente los justos judíos, sino también los justos de las naciones. Entonces, se habla de una resurrección en primer término, como que va a ocurrir no inmediatamente toda la resurrección de los muertos juntos, sino que va a ser en etapas. Los primeros que resucitan son los más grandes, los que han tenido un desempeño, digamos, decisivo para la redención del mundo. Esos justos van a resucitar inmediatamente. Y los demás justos van a resucitar después, pero todos los justos de las naciones van a resucitar. Los justos de Israel y los justos de las naciones. En etapas, pero principalmente van a resucitar aquellos que tuvieron un mayor desempeño, los que difundieron, los que estuvieron al frente de la cuestión que tiene que ver con la rectificación y la entrada a la redención. Entonces estas personas van a resucitar primero y después todos los demás, tanto sean judíos como no judíos. Bien, la clase próxima vamos a comenzar un nuevo ciclo de estudios que tiene que ver con los 7 preceptos universales. Entonces, el precepto que vamos a analizar de una manera general será el no cometer idolatría. Ese va a ser el precepto, que es el precepto número 1 de los 7 preceptos universales. Comenzamos a analizar el precepto de no cometer idolatría. Y la finalidad de este ciclo de 7, posiblemente sean 7 clases también, es saber de qué se trata cada precepto, de qué trata cada precepto y qué aspectos básicamente comprende. Cuando hablamos de cada uno de los preceptos, entender de qué se trata y qué cuestiones tengo que tener en cuenta en mi vida. Entonces espero que este ciclo también sea de mucha ayuda, y también espero que este ciclo que ya termina hoy también les haya sido de ayuda, en donde se hace una conexión entre los principios del monoteísmo o del emuná con justamente los preceptos universales. Acá dice también Analía, pregunta, profesor, entonces conviviríamos con los justos como Noaj, por ejemplo, por supuesto. Claro que sí. O sea, todos los justos
de todos los tiempos van a resucitar en ese tiempo. Tanto los justos del pueblo judío como los que no son del pueblo judío. Y bueno, Noah no era judío. Noah, él venía con los 7 preceptos universales, padre de la humanidad. Y bueno, todos los justos, antes de la entrega de la Torá, después de la entrega de la Torá, los que han sido noágidas toda la vida, todo el tiempo, bueno, igualmente todos vamos a poder convivir juntamente. Preguntan con cuál edad van a resucitar los muertos. No hay precisión al respecto. Quizás se piensa que puede ser en una etapa de juventud, en una etapa de máximo desarrollo, pleno desarrollo de la persona y no envejeciendo. Seguramente, es una idea. ¿Qué debe hacer un noágida? Pregunta Ricardo, para acelerar la venida del Mashiach. Estudiar Torá, cumplir los preceptos, hacer obras de bondad, afectar el mundo con el mensaje del monoteísmo, difundir, los que puedan enseñar que enseñen, y que bueno, que sus actos, sus acciones son fundamentales como ejemplo para la humanidad. Todo lo que se pueda hacer para afectar positivamente el mundo, lo tenemos que hacer. Participar en todo lo que podamos participar para mejorar este mundo. También Vero Leguizamón pregunta, ¿y los judíos que reniegan de su creencia retornan también en ese 100% a su tierra de Israel? Justamente, el Mashiach logrará de manera espectacular, cosa que no sabemos cómo va a ser, que todo el pueblo judío, el 100% del pueblo judío, se vuelva observante de la Torá. Cosa que es humanamente imposible, pero que sí, con la ayuda y el respaldo de Hashem, va a lograr el Mashiach justamente con el respaldo divino para que todo el pueblo judío se vuelva observante de la Torá. Saludos también a Patricio, Emilio, que nos está viendo. Y estamos respondiendo algunas de las preguntas que ustedes nos están haciendo. Joan pregunta, profesor, cuando esté el templo, ¿subiremos una vez al año los noágidas de las naciones? Eso se nos dice justamente en los profetas, exactamente. En la festividad de Sukkot. Así será, así tendrá que ser. No sé si todo el mundo, o representantes, ¿no? Representantes pero sí va a tener que ser así. De cada nación va a tener que haber gente que vaya a presenciar y a participar de la fiesta de Sukkot. Eso está escrito y así va a ser. Una festividad donde tanto el judío como el noágida van a participar. Por lo tanto, vemos que en las escrituras, en los profetas, se incluye al pueblo judío y al pueblo noágida juntamente en este tipo de festividades. Entonces es interesante también hablar de este tema, ¿no? Este tema de las festividades, por ejemplo, de Sukkot, en donde hay una inclusión también al pueblo noágida. Bueno, espero que les haya sido de mucha bendición a todos y a todas. Y espero que pronto podamos vernos dentro de un mes para empezar un nuevo ciclo, que es el ciclo que nos vamos a referir directamente a los 7 preceptos universales. Gracias a todos los que apoyan y los que nos permiten estar presentes todos los meses con un estudio diferente, aquellos que envían su Sedakot, muchas gracias por los que contribuyen, y eso hace posible que podamos estar brindando en forma gratuita clases así como estas. Así que bueno, un saludo para todos, shalom, y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Shalom, shalom.